Capaz que minimiza ahí el... Eso, ahí va. Bien. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? ¿Qué querés? ¿A esconder? Sí. Tarde, Juan José. Ahí más. Ocultar, no, ocultar. Eso. ¿Viste, güey? Ahí. Perfecto. Bajar el volumen del micrófono. Qué buena pregunta. Bajar no. Tengo que tocar un botón que no sé lo que va a pasar. No bajaría el volumen del micrófono. Prometo hablar despacio. Les pregunto a la gente de Zoom si puedes confirmar que estás viendo las diapositivas. Sí, se ve perfecto. Sí. Dale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, comienzo al siesta de hoy. Hoy va a hablar Andrés Sosa. Andrés es docente, investigador acá en IESTA, en Facultad de Economía, hace 5 años, algo así. Antes trabajaba en Facultad de Ciencias, en Matemática. Y bueno, trabaja en un montón de cosas, pero su área de especialización es las finanzas y los modelos matemáticos para finanzas. Así que hoy nos va a contar esto de modelos Blacklist en optimización de portafolios. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Nacho. Gracias. No. Vuelvo a preguntar a los que están en Zoom. ¿Se escucha ahí? Sí. Espectacular, muchas gracias. Bueno, la verdad que muchas gracias por invitarme. Tomé el camino más difícil, porque tengo una presentación que la tengo armadita, ya practicada en algunas oportunidades, en otros lados, y que me ha ido bien. El martes pasado hablé en el seminario del Instituto de Economía. Yo quedé contento, así que eso es importante. Y cuando empezamos Nacho, que me dijo que organizar el siesta, dije, vengo con ese trabajo y lo presento y bien, o sea, me voy a ir aplaudido quizás. Pero está bueno también, me tomé esto como desafío. Cuento cómo se fue dando, como para entender por qué es un desafío, ¿no? O sea, esta ya es una tesis finalizada de Alejandro Croso. O sea, en 2019, 2020, 2021 di curso de la maestría en finanzas y o sea, tengo esta tesis ya finalizada, otra que estamos finalizando, pero, o sea, el estudiante fue padre, así que eso alargó un poco. Y Alejandro lo que quería era estudiar algo de la reforma del sistema de previsión social. Esto fue en 2020, en la pandemia. Yo a Alejandro lo conocí cuando me dio su tesis en mano, o sea, después no lo había visto salvo por computadora, fue buenísima. Y terminó su tesis en abril del 2022 y en mayo se fue a seguir sus estudios a Irlanda. O sea, le fue bien, se motivó, siguió su camino. Y este trabajo realmente no es que quedó encajonado, pero no tuvo más difusión que la defensa de la tesis, que nos fue bien, y nada más. Y ahí fue que yo me propuse el año pasado hablar sobre este tema en el seminario y dije, capaz que no tiene mucho sentido porque estaría bueno que Alejandro hable de sus resultados. Pero no ha vuelto, o sea, sigue en Irlanda, le está yendo bien, así que cuando dije, me voy a proponer hablar para mostrar también lo que hacemos desde otra perspectiva, o sea, esto fue un tema nuevo para mí, que tuve que estudiar bastante en pandemia, entender cuáles son las situaciones, y ahora es un tema súper de actualidad, y lo vamos a ver que tenía encajonado resultados que en la prensa se estaban hablando sobre posibles esas cosas. Dije, qué bueno que en el seminario donde yo formo parte
del instituto, o sea, poder comentar esto y hablar y recibir las críticas que sean necesarias, o también una motivación para poder seguir trabajando en estos temas. Bien, o sea, yo quería hacer optimización de portafolio, pero desde la versión clásica, cómo se hacía en los 50, 60, 70. Quería laburar con esas herramientas. Hoy por hoy hay muchas herramientas mucho más sofisticadas que tienen en cuenta un montón de problemas que se están dando en la actualidad tecnológicos en cuanto a delta T de tiempos, o sea, problemas estadísticos de machine learning. Un montón de literaturas hay en optimización de portafolio, pero quería ir a la teoría clásica. Quería tratar de estudiar algo clásico. Y Alejandro quería estudiar problemas de la reforma de seguridad social. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a ver dónde esas dos cosas se pueden juntar. Y lo que hicimos fue analizar las dos principales propuestas de modificación de la ley dirigidas a las AFAP. La primera es autorizar nuevas inversiones en los mercados financieros internacionales, o sea, que las AFAP puedan invertir en activos que al día de hoy no lo pueden hacer por la regulación. Y la segunda es estudiar un esquema multifondo. ¿Bien? O sea, al día de hoy, los que estamos afiliados a la AFAP, eso lo voy a ir contando a poco porque yo también lo tengo que aprender. Hay dos subfondos en los cuales aportamos. Desde que entramos hasta los 55 años de nuestra edad, aportamos entramos en el subfondo de acumulación. ¿Bien? Y después, a partir de los 55 años, pasamos a otro subfondo de manera gradual que se llama el subfondo de retiro. Eso dentro de los aportes del ahorro individual en las AFAP. Bien, o sea, las AFAP tienen dos grandes portafolios, uno en el acumulativo y otro en el de retiro. Bien, la charla vamos a tratar de entender un poco qué es el sistema previsional en Uruguay, vamos a tratar un poco qué son las optimizaciones de portafolio mirado desde las finanzas cuantitativas y vamos a ver cuáles son los resultados que obtuvimos. Bien, o sea, el sistema de seguridad social en Uruguay, de previsión social, le llaman un sistema mixto. ¿Mixto por qué? Porque hay un programa público que es administrado por el BPS en Uruguay, está basado en repartos y paga una prestación básica. Pero por el otro lado también hay un programa de capitalización individual, que son los que están administrados por las AFAP, y provee una pensión complementaria a ese pago a ese pago básico que genera el BPS. O sea que nuestra jubilación está formada por dos pagos. Al retirarse, cuando nos jubilamos, el individuo recibe un sistema de reparto, o sea, el BPS te paga cierta cantidad de plata por mes, y por el otro lado tenés el derecho a una renta vitalicia, que es con la plata generada en las AFAP. Bien, o sea que nuestra jubilación a grandes rasgos está formado por entradas. Bien, nosotros la vez pasada, cuando en el seminario pasado, fue apuntando, o sea, fue una buena antesala apuntando a cómo estudiar esta parte, o sea, cómo es el reparto de la prestación básica. Nosotros en el trabajo solamente tratamos de entender cuáles son las propuestas generadas en este otro parte, en el sistema del ahorro individual. Bien, o sea, ¿qué es lo que lleva a la reforma? O sea, ¿de dónde provienen los recursos para pagar las jubilaciones? O sea, de los aportes personales, de los aportes patronales, de algunos impuestos que están destinados a esto, y el déficit lo cubre el Estado. ¿Bien? O sea, en el 2019 la asistencia que realizó el Estado hacia en lo que sería el BPS fueron de 605 millones de dólares, que correspondió aproximadamente a un 1% del Producto Bruto Interno. Bien, o sea que el Estado tuvo que pagar para financiar en el año un 1% en jubilaciones. Esa es la situación que se viene extendiendo hace tiempo y que esta reforma intenta evitar o intenta que no se pase de ciertos umbrales. Bien, o sea, se formó una comisión de expertos, ahora voy a hablar, pero si vemos este análisis, que son algunos análisis que hizo esa comisión de expertos, para el 2008, con varios supuestos de por medio, o sea, el caso base daría de que
en el 2090 estaríamos aproximadamente en el 5% del PBI destinado a la jubilación. O sea, si la caída sigue siendo de esta manera. ¿Bien? En esa situación financiera es que se propone generar una reforma. Bien, o sea, a partir del 2020, o sea, la LUC generó lo que fue la Comisión de Expertos en Seguridad Social, la formó, y el objetivo fue presentar tanto un diagnóstico como recomendaciones para generar una reforma al proyecto. Bien, o sea, tenemos, no sé si, o sea, no quiero hacer... Todos estamos viendo, ¿sí? Bien, o sea, acá podemos entrar, esto lo leí todo, por este lado tenemos las recomendaciones, por este lado tenemos el diagnóstico. Lo primero fue lo que presentó la Comisión de Expertos, fue el diagnóstico de en qué situación estábamos, había que planificar, y después las recomendaciones en las cuales se formula la nueva ley. Bien, o sea, son para leer, o sea, está bueno. Lo leí y realmente es interesante lo que generan en cada uno de esos informes. O sea, en el de recomendaciones, todos se basan en 121 puntos que apuntan a diferentes perspectivas, hacia un abordaje integral del envejecimiento, sistema integrado previsional, igualdad, justicia, solidaridad, el acuerdo entre generacionales bajo presión, y el que a nosotros nos interesó más fue la eficiencia y la transparencia, mejorar la administración de los ahorros. Bien, o sea, ese fue el punto de todo lo que las recomendaciones utilizan. Nos enfocamos en tratar de generar aspectos cuantitativos en el fondo de optimización de portafolios en este tema, cómo mejorar la administración, qué se podría hacer o qué recomendaciones podrían tener más sentido o qué impacto pueden llegar a tener esas recomendaciones. Bien, lo que pasó fue que en cuanto a las AFAP, ya a partir del 2 de febrero, o sea, se discutió la reforma hace un mes, 2 meses, se terminó de aprobar, bien, la nueva ley, pero empezaron las discusiones previas hacia qué aceptar y qué no sobre la reforma. Por ejemplo, Cabildo Abierto, o sea, en búsqueda el 2 de febrero del 2023, Cabildo Abierto pretende acortar las inversiones en el exterior de la AFAP que propone el proyecto de reforma jubilatoria. Esto pueden entrar al link y está la nota. El Observador, el 13 de abril del 2023, ¿cuánto invierte la AFAP en el exterior y qué podría cambiar con la reforma jubilatoria? Después, en perspectiva, ¿debe autorizarse las inversiones de las AFAP en el exterior? Y en debido portar el 10 de abril, cambios a la reforma jubilatoria afecta la sustentabilidad del proyecto. Esto dijo Saldain. ¿Bien? Porque muchas objeciones estaban en los puntos en cuanto a qué podría invertir la AFAP y qué no. Bien, o sea, principalmente creo que Cabildo Abierto fue uno de los que más hizo hincapié en ese tema, en qué activos sí, en qué activos no poder invertir. Y por lo que tengo entendido, o sea, dentro de este informe dice, Saldain es lo que sería el presidente de la Comisión de Expertos, dice, habló sobre las inversiones de la AFAP y dijo que se acordó desglosar el aspecto relativo al cambio de las inversiones con el objetivo de negociarlo luego en una ley posterior de la rendición de cuentas. El experto compartió que es necesario abrir una instancia de mejor calidad a la que existe hoy con respecto a las inversiones en el exterior, porque las AFAP lo hacen actualmente con instrumentos que fueron autorizados hace 10 años. Así que continúa teniendo valor esto, porque no se resolvió. O sea, es algo que quedó en veremos, que van a seguir las discusiones en este tema, y realmente, o sea, en algo ya habíamos pensado. Bien, o sea, como para entender para los que no somos economistas, que es el régimen de ahorro individual, consiste en la aportación de cada afiliado a lo largo de la trayectoria laboral, que se va acumulando en una cuenta individual y capitalizando mediante la rentabilidad que genere su correspondiente administradora de fondos. O sea, la plata de nuestro ahorro individual va a parar a un fondo común, se podría decir, y la AFAP es la que administra en el fondo de ahorro previsional
y con esa plata que le va entrando mes por mes, compra activos financieros. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer mejor o qué es lo que puede hacer peor? Bien, de manera general es posible resumir que las AFAP administran y gestionan los portafolios de ahorro e inversión, que la ley de 19.162 del 2013 establece que los fondos se componen en dos subfondos, el fondo de acumulación y el subfondo de retiro son solamente dos, y bien marcados, uno que acumula, o sea, uno es donde vos cuanto más trabajes al inicio, más plata vas a tener en ese subfondo, que en teoría es el que te da más plata, o sea, en el que se arriesga un poquito más, y en el subfondo de retiro es el que es más estable, es más cuidadito, es en el que... ¿Lo qué? Te vas a jubilar, entonces vos vas pasando gradualmente de un fondo al otro, de una manera de que si hay alguna crisis económica, la plata que tenés ahí invertida no se vea tan afectada. Bien, después hay problemas secundarios, o sea, lo importante de las AFAP es cuál es la rentabilidad que generan las inversiones que ellos hacen, y ahí hay otros problemas que se derivan que también estarían bueno analizarlos, y porque hay una rentabilidad mínima que es a la que deben llegar cada uno de las administradoras. Bien, como para tener una idea de cuando hablamos las AFAP, de qué estamos hablando, o sea, en el 2020, o sea, estos son los datos de la tesis, los afiliados eran aproximadamente 1,5 millones, bien, que había un 88% en el subfondo de acumulación, hasta 55 años se podría decir, y un 12% en el subfondo de retiros. AFAP en participaciones, en afiliados, o sea, tiene el 40% de la población, el 40%, pero cuando se ven en cantidad de fondos que administra las AFAP, ese 40 se transforma en 55. Bien, o sea, la cantidad de dinero que maneja República AFAP del total del sistema de las AFAP es más del 55%. Bien, y o sea, en 2020 se obtuvo, AFAP Sura fue la que generó mayor rentabilidad, que fue un 4,93, y la que obtuvo menos fue República AFAP con 4,54. Bien, pero están todas muy pegaditas, o sea, las rentabilidades están muy similares, y cuando vos vas a cómo están construidos los portafolios son bastante similares entre ellos. O sea, tienen motivos la AFAP menor de seguir la estructura que tiene la AFAP mayor. O sea, la estrategia, por ejemplo, de integración, que puede ser la más pequeña, puede ser imitar el portafolio de República AFAP, y con eso se aseguraría o estaría bien de que a la rentabilidad mínima llega. Bien, o sea, tienen mucha motivación las AFAP pequeñas de simular las inversiones que hacen la AFAP grande. Y eso es un problema que puede llegar a tener el sistema. Bien, o sea, hay estudios académicos sobre esas cosas con gente de facultad ya estudiando esos temas. O sea, tipo teoría de juegos. Bien, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la regulación actual, o sea, lo que se puede hacer es que las AFAP pueden invertir en diferentes instrumentos financieros que se encuentran divididos por literales. Cada literal tiene un límite, ¿bien? Y a su vez hay límite por quién lo emite, el activo financiero, por el sector de actividad, por moneda, por fiduciario, entre otros límites que hay. Bien, por ejemplo, el literal A. Como máximo el 75% del portafolio de las AFAP puede estar invertido en el literal A. ¿Qué son? Son aquellos valores emitidos por el Estado uruguayo, instrumentos de regulación monetarios, emitidos por el Banco Central del Uruguay. Bonos globales, bonos locales, o sea, toda una gran cantidad de activos financieros que son emitidos por el Banco Central, tanto a nivel local como global, forman parte de ese literal. El literal B, valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas, certificado de participación, títulos de deuda o títulos mixtos de fideicomisos financieros uruguayos y cuota parte de Fondo de Inversión Nacional. Eso tiene como máximo un 50% en el total del portafolio.
Y así sucesivamente con literal C, literal D, es el único que te admite valores en el extranjero, valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia. Si las AFAP quieren invertir en el extranjero, solamente podrían estar emitiendo, o sea, invirtiendo en este literal D en países que presentan muy alta calificación crediticia. ¿Bien? No puede invertir en otras cosas. Y así sucesivamente con el literal E, el F y las disponibilidades transitorias. Y en total, solamente moneda extranjera podría tener un 35% de su portafolio. O sea que el 65% o más del portafolio es en alguna moneda nacional. Uruguayo, unidad reajustable, unidad indexada, hay algo en unidad previsional, creo que ese es el nombre, la UP, o sea, pero todo en monedas locales. ¿Bien? Y esos son los topes que las AFAP tienen para poder invertir los activos que le van llegando mes por mes. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, por un lado, como afiliado te da seguridad porque asume menos riesgo. O sea, al estar todo topeado, decís, bueno, o sea, me estoy generando, o sea, un portafolio, o sea, las AFAP presentan portafolios que no tienen tanto riesgo. Pero viene de la mano, se podría decir, una baja rentabilidad. ¿Bien? O sea, ¿cómo podríamos, con la plata que estábamos en el ahorro individual, generar un poco más de rentabilidad? ¿Qué se podría hacer para permitir alguna inversión diferente que el riesgo no se viera tan perjudicado y pudiera tener una mejor rentabilidad en los años que uno vaya aportando? Bien, o sea, y la comisión de expertos, o sea, en las recomendaciones, estos 3 puntos literales, así como están, los copié y los pegué. Ampliar los activos elegibles para incorporar mayor participación de acciones de renta variable e instrumentos emitidos en el exterior, no correlacionados al riesgo país de Uruguay. Ese es el primer punto que maneja. El segundo punto que maneja es crear un nuevo subfondo, manteniendo el criterio de determinación del mismo por defecto a un rango de edades del afiliado y orientándolo a cubrir el crecimiento de la inversión en las edades más jóvenes, dividiendo el periodo actual del subfondo de acumulación. Dice, bueno, si vos arrancaste a los 20 años a trabajar, ¿por qué estar desde los 20 hasta los 55 todo en el mismo portafolio? ¿Por qué los primeros años no arriesgás un poquito más? ¿Bien? Y después, sí te pasás, en vez de a los 20, te pasás a los 35 al fondo de acumulación. Y después dice, bueno, o sea, en el mundo hay otra manera que en vez de ser 3 subfondos o 4 subfondos, están lo que se llaman los TDF, que son cosas más homogéneas, no son bloques de subfondos completamente, sino que es un transitorio entre la juventud y la vejez sin pasar por bloques específicos determinados. Bien, y eso también lo estudiamos, vimos que habían en el mundo que se estudiaron, que se hicieron, cómo han generado. Y es mantener la asignación actual de subfondos por edades como una opción del ahorrista por defecto, pero generar la posibilidad de que se exprese su voluntad de postergar el inicio del periodo de cambio para adecuarlo a su ciclo de vida. Y en esos 3 puntos fueron los que tratamos de entender. ¿Qué pasa si incrementamos, o sea, buscamos algún tipo de activo financiero que podamos invertir, que no tenga tanto riesgo, que genere mayor ganancia o mayor retorno que los que están siendo usuales en las inversiones, y permitir en moneda extranjera ir un poquito más en el tope de 35, por ejemplo, ir a 45, a 50, ¿bien? ¿Cómo poder mejorar esa parte? Y por el otro es, bueno, vamos a generar también otro subfondo, le vamos a llamar el subfondo de crecimiento, ¿bien? Que para la primera etapa, antes, si sos menor de 35, y bueno, capaz que podés invertir en algo un poquito más volátil, pero que te genere algún mayor retorno y que en el largo plazo no te veas tan afectado. Y esas fueron las 2 políticas que tratamos de estudiar. Bien, ¿qué es la optimización de portafolios?
se podría definir como encontrar las proporciones óptimas de activos financieros que respeten las preferencias del inversor. O sea, vos sos el inversor, ¿qué querés? O sea, ¿cómo querés invertir? ¿En qué te sentís más cómodo? ¿Qué querés hacer? Y bueno, de acuerdo a esas preferencias, es elegir los ponderadores en los cuales tenés esos activos en cada porcentaje. O sea, vos tenés para 5 activos para comprar y podés sentirte contento de tener 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, o podés sentirte contento si tenés de 1 total y de 0 todos los demás. Bien, o sea, la optimización del portafolio es, vos le cargas tus preferencias, vos sabés qué es lo que mejor te hace, cuál es la alocación óptima de tus dineros. Bien, lo que hay que entender es que nosotros decidimos hoy comprar el portafolio y lo vamos a ejecutar en X tiempo, así que hay una incertidumbre sujeta que hay que estar midiendo, hay que estar teniendo eso en mente de que no es determinista, de que no hay cosas deterministas acá. En el 52, el mayor desarrollo, el mayor cambio de paradigma fue en el 52 con el modelo Markowitz, que es el que vamos a ver ahora, pero hay una constante investigación en estos temas y, o sea, mucho de finanzas cuantitativas es optimización de portafolio, muchísimo, de diferentes tipos. O sea, en muchas cosas que se te puedan ocurrir está la optimización presente. Bien, como para tener una idea, modelo clásico, Markowitz, bien simple el modelo. Lo bueno que este modelo es que fue el primero que dice, bueno, me gusta el retorno, pero tengo un riesgo. O sea, quiero mucho retorno, pero yo sé que con mucho retorno puede venir aparejado un mayor riesgo en mis inversiones. Fue el primero que tuvo en cuenta las dos cosas. Bien, o sea, definió lo que es la frontera eficiente, que es un concepto que se da en esta temática que está bueno. O sea, hay una tangente, hay un portafolio tangente, hay un montón de cosas que están buenas en la literatura y surgen de este modelo. Bien, que en el fondo, si lo vemos de una manera súper simple, no es otra cosa que minimizar esta función, ¿bien?, donde está sujeto a un retorno dado. O sea, yo estoy eligiendo el portafolio de menor varianza sujeto a que quiere un retorno de 5%. Yo quiero ganar 5% anual. Bueno, ¿cuál es el portafolio con menor varianza, con menor riesgo, que me lo permite construir? Bien, esa es la idea que hay por detrás de Markowitz y por detrás de lo que le llamamos la frontera eficiente. A cada retorno hay un portafolio de menor varianza. Bien, y es el que encontramos, no sé si se llega a ver, en esta curvita. Bien, acá está el retorno, acá está el riesgo, y para un retorno dado, nosotros lo que queremos es minimizar el riesgo. Queremos estar contra este lado. Bien, o sea, los sigmas son los que tienen la volatilidad, o sea, lo cuán riesgoso es el activo. Bien, esto pasaron 40 años, se fue perfeccionando ese modelo, y el modelo que la literatura gustó fue uno de que tiene una esencia de Markowitz, pero tiene una esencia de decir, bueno, yo tengo expertos que me pueden estar diciendo cuáles pueden llegar a ser las expectativas del mercado. Yo sé que con los precios de activos y eso puedo modelar lo histórico, puedo saber cómo se movió históricamente, puedo asociar a riesgos históricos. Pero también puedo tener agentes que me dicen cuáles son las expectativas del mercado pensando en el futuro. Bueno, y este modelo Black-Litterman lo que hizo fue tratar de unir los dos mundos. En una versión simple, pero los unió. ¿Bien? O sea, es un modelo bayesiano que, o sea, es un modelo bayesiano que proporciona una estructura teórica que combina los movimientos de los activos con varias fuentes de información. O sea, con qué los expertos pueden estar pensando o cuáles son las tasas futuras de distintos países de interés. Bien, o sea, por un lado están los movimientos de precios de activos y por el otro lado están lo que son las opiniones o las vistas, así le llaman el modelo, las views de cada uno de los expertos que nos podría decir, mirá, acá para mí este activo dentro de un año va a estar al doble. Bueno, la opinión de los expertos es la previa. Sí.
¿Bien? O sea, básicamente la idea es esta, ¿no? O sea, acá tenés, no, la previa creo que es la información del mercado y o sea, la información del mercado es cómo se mueve, le agregás la información de las expectativas y ahí te tira la posteriori, que es la mezcla de las dos. O sea, eso es lo que, o sea, del enfoque bayesiano es lo que menos me cuesta. O sea, el modelo termina siendo un modelo que termina siendo este de acá, que se entiende, que lo que yo tengo es que por un lado vienen los precios históricos, los movimientos de los precios históricos, y a eso le unís cuáles son las incertidumbres del mercado. Estas dos, básicamente, campanitas, se te terminan siendo la distribución a posteriori total del sistema. ¿Bien? O sea, juntando los dos marcos. O sea, por un lado lo histórico, por otro lado los expertos que te están diciendo qué es lo que puede pasar en un futuro. ¿Bien? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, o sea, vamos a ir a ver cuáles son los activos que pueden invertir, o sea, los literales de las AFAP. Vamos a poder tratar de tener esa base de datos. La hicimos del 2015 hasta el 2020, o sea, consideramos la pandemia como para entender el riesgo que podía estar vinculado a la pandemia. Hicimos los retornos mensuales en unidades indexadas, que es lo que hacen las administradoras, las AFAP. O sea, tomamos esa moneda como referencia, la UI. ¿Bien? O sea, si cliquean, o sea, podemos cliquear acá, entramos a lo que es el BCU, el vector de precios. Acá, para cada uno de estos días se puede ver, o sea, entramos ahí, ¿no? Descargar, completada. Vamos a salir de acá por las dudas. Bien. Peligro, a ver si hay esto. Se ve perfecto. Pará. Ahí, vamos a para acá. Bien. Venimos acá. Bien, o sea, ahí te muestra, o sea, hay creo que 200 activos por cada día que se negocian en el mercado local y cada uno tiene su precio. Y lo que hicimos fue decir, bueno, o sea, de cada uno de esos, ¿cuánto hay circulante? ¿Cuánto podrían comprar las AFAP? ¿Bien? ¿Cuánto hay circulante? No quiere decir que ese día haya alguien que esté dispuesto a comprar tanto, ¿no? O sea, acá hay muchísimos supuestos en la optimización, que no están, los costos de transacción no están incluidos, no están incluidos si hay alguien que me quiere vender ese activo. Yo digo, es buenísimo ir a ese activo, genial, pero hay alguien que ese activo me lo quiere vender. No está considerado eso. Acá lo que estamos haciendo son estudios de análisis de casos. Veo cuál es el mejor portafolio, si hay activo, de poderlo comprar. Después, si nadie me lo vende, bueno, veré qué hago. Pero son situaciones que no son reales, no es que esté analizando algo, una situación real de que yo estoy tratando de comprar un activo que alguien me está vendiendo. No sé qué me está vendiendo. Sí sé que hay circulante, sí que alguien lo tiene. ¿Bien? O sea, porque ya eso no alcanzó a hacer el análisis, pero se podría pensar, es muchísimo más difícil, pues necesito otra base de datos. ¿Bien? Son muchísimos activos que hay, en torno de 200 en el literal 1, por decir una cifra. ¿Bien? En el literal A. Entonces lo que hago es agruparlos. O sea, los agrupamos de cierta manera, como que tengan sentido entre ellos, pero no hacer una optimización en 1000 activos, porque no tenía sentido el resultado que íbamos a obtener. Bien, lo fuimos agrupando de acuerdo a las características, se podría decir. Y acá fue lo que Alejandro hizo, bueno, o sea, eligió las expectativas de acuerdo a lo que él le parecía como una fuente confiable, ¿no? O sea, para el mercado local consideramos expectativas de política monetaria, de inflación y de tipo de cambio, y en el mercado internacional consideró expectativas sobre las tasas de interés, sobre estimaciones del PBI en países desarrollados. Esas fueron las 5 cosas donde hicimos expectativas, donde fuimos al mercado, se estudiaron qué decían los principales referentes del tema y
se tomaron decisiones sobre eso. No voy a entrar en detalle cuáles son, pero en el trabajo de la tesis está. Bien, y lo que hicimos fue analizar 6 escenarios. El primero, el base, le llamamos base, es Markowitz, bien, o sea, el modelo más básico, Markowitz, tratando de simular o de emular una FAB común y corriente. O sea, cómo está el sistema de la FAB formado. Bien, o sea, tratar de tener contra qué comparar. Bien, pero que nos salga de un modelo. No es que, o sea, no es que tomamos nosotros, uno no conoce qué cantidad de activo tiene República FAB. O sea, nosotros no tenemos acceso. O sea, no conocemos cuánto. Pero de manera general, las AFAP te dicen, bueno, el 5% del portafolio de las AFAP tienen esta clase de activos. El tanto por ciento tiene esta clase de activos. O sea, hay un detalle general de cómo están invertidas las AFAP, pero no de manera individual. O sea, ninguna AFAP, o sea, es información privada, que ninguna AFAP publica en qué activo exacto está invertido y en qué porcentaje. Bien, o sea, eso es información que te la da de manera macro el Banco Central. Bien, te dice, bueno, a final del año, en promedio las AFAP están de esta manera. Hicimos un portafolio que le consideramos base, que sale de un modelo de Markowitz que trate de tener esas condiciones. Bien, o sea, con ciertos criterios para poder obtener eso. Y después dijimos, bueno, bajo las mismas condiciones hicimos una optimización, pero bajo el modelo Black-Litterman. Las mismas condiciones, que es el caso 2. El caso 3 es el primer objetivo, es permitir inversiones tanto de renta fija como de renta variable en moneda extranjera y aumentar un 15% el límite. O sea, antes era 35% solamente en moneda extranjera, dijimos, bueno, vamos a permitir otras inversiones en otros activos que nos dan más retorno, pero que son en moneda extranjera. Bien, entonces vamos a invertir en eso. Y el segundo objetivo son los últimos 3 casos. Es el subfondo de crecimiento, el nuevo subfondo que estamos proponiendo evaluar, que sería el de cuando iniciás hasta los 35 años, el nuevo subfondo, que antes eran 2, ahora proponemos de que hayan 3. ¿Bien? Después el subfondo de acumulación, pero con el límite de moneda extranjera mayor extendido, y después el subfondo de retiro tal cual está en la actualidad. Como que haya, para arriesgar un poquito más, al inicio mucho y en el medio un poquito. ¿Bien? Y al final, en el subfondo de retiro, no arriesgues más de lo que hasta hoy se puede hacer. Bien, o sea, los portafolios que nos quedaron estructurados, viéndolos como cantidad de activos, o sea, de manera general, bonos globales en dólares a largo plazo, bonos globales en dólares a corto plazo, ¿sí? Son las estructuras que tenemos acá. Bien, este es el caso base, el Black-Litterman, el caso 3, que es el de moneda extranjera, y así sucesivamente para todos los demás. En estos 2 son los que no están los de renta fija y los de renta variable que proponemos de los mercados internacionales que proponemos agregar a la inversión de los portafolios. Tienen 0 y 0. Y acá se agregan estos 2 en el de moneda extranjera, en el subfondo de crecimiento, en el subfondo de acumulación, pero en menor cantidad, y nada en el subfondo de retiro. O sea, esos nuevos activos que se podría invertir en el subfondo de retiro ya no se puede. Pero en el de acumulación y en el de crecimiento sí se pueden invertir en esos nuevos activos financieros que al día de hoy no se puede. Bien, y los resultados encuentran eso, o sea, el caso base, o sea, el rendimiento promedio del
de la SAFAP le daba 4,75 de general, a nosotros nuestro portafolio nos dio 4,69, con un riesgo o una desviación estándar de 1,36. Bien, pero ya después si le agregamos las expectativas de mercado, la distribución de activos ya cambia, aunque sean los mismos activos que puedo invertir, yo al darle mayor importancia a unos que a otros, ya la optimización me hace ir, en vez de un 4,69, ya me hace pasar a un 6 de retorno anual, pero con un desvío estándar, o sea, con un riesgo mucho más grande, y ahí es donde empezamos a discutir. Y bueno, después el de moneda extranjera aumenta el retorno bastante, para el subfondo de crecimiento es en el que más grande es el retorno que podemos encontrar, el riesgo no es tan alto, pero es mayor riesgo al que teníamos, y así sucesivamente con los demás. O sea, en cada uno, no lo hago yo porque no soy bueno, pero en cada uno se puede analizar económicamente cuáles son los resultados de acuerdo a cada uno de los valores. Se puede tener una idea de por qué se invierte en tal activo, de dónde es que está ganando esa diferencial en rendimientos, cuál es el que te está perjudicando más en retorno, en riesgo. O sea, se puede hacer un análisis de ese estilo. Bien, acá son las posibles conclusiones que podemos ir encontrando en estos portafolios. Y creo que una de las cosas, o sea, ahí se podría haber terminado el trabajo y estaba bien. Pero una de las cosas que estuvo bueno fue que le tratamos de agregar lo que le llaman medidas de performance. Bien, por lo general, o sea, y hasta en estos temas uno quiere más retorno. O sea, si el retorno que te da el portafolio es alto, es porque hiciste las cosas bien. Y eso no es así en finanzas. ¿Por qué? Porque analizar solamente la rentabilidad que te da el portafolio es engañoso. Bien, entonces hay que tener otros tipos de medidas, que son las medidas de performance, que te hace ver cuánto retorno obtuviste en comparación al riesgo que estás absorbiendo. Y eso es a lo que aportan las medidas de performance. Intentan determinar cómo se ha desempeñado un portafolio en comparación a algunos puntos de referencia. Bien, o sea, en medida de performance las estudiamos, hay dos grandes categorías, los convencionales y los ajustados al riesgo, y en el trabajo lo que hicimos fueron 6 ajustados al riesgo. Bien, o sea, no los detallos, son los que están acá: el Sharpe Radio, el parámetro beta, el alfa de Jensen, el tracking error, el ratio de información y el índice de training. Bien, y acá están cada uno de esas medidas de performance en cada uno de los portafolios que encontramos. Bien, o sea, también. Sí, no me cuentes que cada cosa, pero quiero que sean grandes, quiero que sean chicos. Cuanto más grande, o sea, no es cuanto más grande mejor, pero tal, o sea, si querés leemos algunos comentarios y ahí nos va a dar, o sea, mira, es el parámetro beta. Muestra que ahora los vemos, ¿no? Muestra que todos los portafolios se pueden categorizar como de refugio. No importa que hayamos agregado más activos, sino que por lo que dan los valores de esos parámetros, es que siguen siendo de resguardo, que podés sentirte seguro de que no estás arriesgando de más de acuerdo a los resultados que se dieron. Esto se ve a la regla, ¿ves? Y el parámetro beta en este caso es 0.49, 0.49, 0.55, 0.51, 0.55 y 0.50 y 0.53. Bien, acá no lo comenté, pero acá lo que hicimos fue analizar un caso más que le llamamos el multifondo, que fue analizar lo que es la vida del empleado. O sea, es un empleado promedio que pasa por los 3 subfondos, ¿no? O sea, pasó tiempo por el subfondo de crecimiento, después a los 35 lo hicimos cambiar al subfondo de acumulación, a los 55 lo hicimos pasar por el subfondo de retiro y después lo jubilamos. Y este es el que nos genera el 7º caso, que es el caso multifondo, que es una de las propuestas que está tratando de generar la nueva reforma. Bien, o sea, un tercer
paso que considere los subfondos anteriores analizados. Después, depende de cuál sea, depende de la definición exacta de cómo se llama, de cuál sea la medida, es qué estás restando, qué estás dividiendo, o sea, depende de eso. No hay una manera estándar de decir cuanto más grande mejor, pero sí algunas conclusiones de esas, mirá, estos valores siguen siendo refugio, ese tipo de cosas encontramos. ¿Ves? O sea, en el tracking error, los valores se encuentran todos por debajo del 1%, que se asocia a portafolios que cumplen la función de diversificar y reducir el riesgo de inversión. O sea, por los resultados que nos dieron, todos esos portafolios, por más que sean diferentes entre sí, cumplen esa misión. Bien, y no sé si fui muy rápido, no creo que no, estamos en hora, era lo que le quería contar de este trabajo, que la primera vez que lo presento, creo que estaba bueno y que capaz que puede llegar a aportar o puede llegar a ser un puntapié inicial para poder generar alguna discusión más sobre lo que parece que va a ser discutido en un breve tiempo. Gracias. Si querés preguntar del Zoom, habla nomás y te vamos a escuchar. Y si no, preguntas acá. Siempre me olvido de tener dos micrófonos. Una pregunta, ¿cuántas veces puede saltar uno de un fondo al otro? Porque yo digo, si el mercado está muy inestable, capaz me conviene no estar en el fondo de mayor riesgo, sino irme al otro fondo y después cuando esté más estable, saltar. Y otra cosa, vos estás hablando de rentabilidad en todos esos, pero ahí no está la inflación metida, ¿no? Porque si está la rentabilidad es del 5% y la inflación fue del 9%, perdí. Pero es en UI. Eran en UI, ¿no? Sí. O sea, estaría la inflación metida. O sea, está la inflación metida porque está medido en UI, en unidades indexadas. ¿Bien? Lo que tengo entendido es que, o sea, lo que se propone en la reforma es decir, bueno, por default vas al de acumulación, que es el actual. Si vos querés, podés arrancar en el de crecimiento, pero después que te cambiás, me parece que no hay vuelta atrás. No es que vos puedas jugar yendo y... Creo que no. Si vos te querés meter en tu inversión, no podés. No. Está súper. O sea... No, tampoco podés. O sea, no hay libertad. O sea, Uno va a tirar con mi plata y no. yo tenía dos preguntas, a ver si me acuerdo. ¿Hay otra pregunta? Las cosas que mostraste en los modelos teóricos siempre eran como muy simétricas la distribución. ¿Sirve para eso? No. Esto porque es un modelo que acá... Pensando que de repente hay muchas veces cuando manejas después siempre hay una cola. Bueno, sin duda, después empezamos. No sé si se escuchó la pregunta, pero Ramón lo que me preguntó fue si que habían, o sea, distribuciones normales jugando los modelos y si la realidad que está, o sea, para que la optimización sea fácil de hacer, o sea, hay que asumir normalidad. Y eso fue, estos modelos asumen normalidad. Es claro de que una de las cosas que estaría bueno mejorar es tomar otros modelos que capaz que sí que incluyan movimientos de activos y también expectativas, me parece que eso está buenísimo dentro de este modelo, pero que no haya una distribución normal y sí haya otro tipo de distribuciones. Eso sin lugar a dudas. Ahora preguntan todo. Yo dije que iba a preguntar. ¿Optimizás? ¿Qué es lo que usás para hacer la optimización? ¿Qué programa, qué software? Se hace en R. Presentación en R. Vence el viernes. Bueno, primero que nada, estaba muy buena la presentación, la idea, y aparte es como súper importante para la discusión de lo que es en este momento. O sea,
es un insumo, me parece que está súper bueno. Luego, después un poco de lo que se estaba hablando, sí, que para las expectativas de inflación, tengo entendido lo que hay atrás. Las expectativas hay colas anchas atrás, ¿no? O sea, que hay unos poquitos, pero que son los que te pueden hacer ruido, que esperan que la inflación sea bastante más alta y qué sé yo. Entonces, eso sí podría ser algo interesante. Eso, por ejemplo, para datos de Uruguay, por ejemplo, se ha hecho para datos de firmas, expectativa de inflación de firmas para Uruguay, y eso se ve, eso podría hacerse. Y después, una pregunta es respecto a si estos cambios en las composiciones, ¿no? Que es lo que se plantea en las reformas y es lo que ustedes miran, si al mismo tiempo no puede generar cambios en las variables de política. ¿A qué va esto? Las AFAPs son de los que más demandan títulos de deuda pública. Entonces, si vos movés eso, podés llegar a estar moviendo los requerimientos, si se quiere, de los títulos de deuda pública de Uruguay. Entonces ahí hay una restricción adicional o que se hace más fuerte esa restricción o que se hace más laxa. En tiempo depende de esta normativa, ¿no? Entonces eso va a repercutir, entre otras cosas, en el nivel de inflación, en el nivel de deuda, en otras cosas. Entonces, está, un poco por eso. Gracias, Emiliano. O sea, sí, sin duda incorporar a los portafolios otros activos es en detrimento de que vayan a tener que vender lo que ya tienen. O sea, no soy mucho del practicante del mercado, pero o sea, yo supongo que pueden haber otros agentes que van a estar dispuestos a comprar los activos, pero son grandes cantidades. Posiblemente haya objeciones y además esto es completamente paulatino. Me imagino que no podés abrir la canilla de decir, bueno, si tenía hasta 35% en dólares, a partir de mañana puedo pasarme un portafolio de un 45% en dólares, porque puede llegar a ser un caos. Me imagino que tiene que ser algo completamente pausado y con el tiempo para poder lograr esos objetivos y que en el sistema financiero no se vea alterado. Acá la idea fue estudiar qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría si hacemos lo otro. Eso fue sin ver todas las posibles consecuencias que pueden llegar a tener. Pero sí, sin duda que hay un factor tiempo ahí que va a estar jugando, o sea, se tiene que hacer paulatinamente sin lugar a dudas. Y estrategias óptimas de cuándo saltar de un lado a otro, eso. Si se desploma el mercado, ¿qué hace el Estado? La pregunta es si hay una estrategia óptima de las personas de cómo moverse entre los fondos. Eso. ¿Cuándo tengo que saltar de un lado al otro? Cuando lo diga. Mi respuesta hubiera sido cuando lo diga la ley, pero capaz que ahí se estudia eso. Dejemos a ver. No me dialogue, no me rompa el seminario. ¿Okay? Me dice que no se puede. Que no se puede. Vos no podés cambiar de un lado para el otro. Me parece que no tenés. O sea, realmente no lo sé, ¿no? Pero lo que yo estudié fue pasar del más arriesgado al menos arriesgado. Tipo, estaba como algo promedio. El problema del mercado que pasó, por ejemplo, cuando fue el caso de Tequila, que se cayó toda la mierda, vos tendrés que jubilar ahí. No, pero por eso la mayoría de las inversiones de las AFAP son en inversiones nacionales. Ahí estaría más seguro la FAP. O sea que están seguras porque la mayoría de sus activos son de eso. Es más, en el subfondo de retiro, que es tus últimos años que aportás, ese no hay nada internacional casi. O sea, es todo nacional. O sea, la pregunta es qué pasa si el Estado algún día deja de ser solvente. Bueno, pero ahí ponele que no es el único de los problemas. Ahí es. Por eso me parece que desde la concepción de hay mucho riesgo Uruguay acá. Podemos salir a tener un riesgo internacional chico, pero o sea, para compensar un poco,
para mí tiene bastante sentido. De eso, hay mucho riesgo Uruguay acá. Bueno, ¿qué pasa si salimos un poquito de eso? Sinceramente, yo siento eso que está bueno. O sea, te genera un poco más de retorno y a su vez no estás concentrando tanto en eso, ¿verdad? Si confiamos en Uruguay, bien, no tendríamos por qué poner plata en cosas que nosotros no tenemos control. Por eso, por ese la otra filosofía. ¿Por qué poner plata en renta fija o variable de Estados Unidos si nosotros ahí no tenemos control sobre qué es lo que está generando la ganancia o no? ¿Vos cuando hablas de como usuario o como Estado? Vos como usuario no tenés control sobre nada. No, pero, o sea, yo como afiliado a la FAP, o sea, yo como... Pero digo, vos como usuario no tenés control sobre nada. No, yo no puedo decir nada. Nosotros como sociedad democrática que definimos el sistema FAP. Claro, Me parece que viene por ahí. O sea, la cuestión es la plata que vos estás teniendo, ¿en qué la querés invertir? O sea, ¿en qué te gustaría invertirla o algo? No podés. O sea, está esta reglamentación. ¿Preferís que sea un poco más laxa y puedan invertir en otros lados y te generen un poco más de riesgo, pero de retorno, sí o no? Esa es más o menos la discusión. Igual en los modelos pusiste riesgo internacional, ¿no? Porque tenías como la información de los mercados, la parte nacional, la parte internacional, eso creo que entendí que operaba como previa, que era información de los expertos, y esas son tus previas y son normales. O sea, acá acá es lo del mercado internacional, que nosotros miramos expectativas de tasa de interés en los países desarrollados y cómo iban a crecer el crecimiento del PBI asociado a esos países. Esas son las expectativas de mercado que nosotros utilizamos. Bien, para generarnos lo que sería esta parte del modelo. Sí, ahí va. Yo tengo, porque ahí vos tenés que proveer el modelo con un Q, que son unas esperanzas, y un omega, que es una matriz de varianza y covarianza. Y hasta la esperanza te creo. ¿Cómo llenaron las expectativas de covarianza? O sea, generamos la diferencia de la matriz de covarianza entre cómo son las proyecciones de lo mismo por diferentes agentes. ¿Cuál es la desviación que están generando entre las distintas... Calcularon, tenés muchas expectativas. Porque depende de qué agente haya, o sea, de qué institución financiera te estés dando la proyección, es cuál es la que generamos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? O sea, hay datos de expectativas que te permitieron llegar a una matriz de covarianza. Ok, Tata. Tenía esa pregunta, después tenía una pregunta que es, cuando mostraste los resultados, si entendí bien, las tablitas esas que antes, esto. O sea, esto también, el retorno es un promedio predicho y el desvío, o sea, a esto viene de una normal también. Sí, o sea, son predicciones que vienen de una normal. O sea, vos podrías calcular, para comparar el 4,69 y 1,36 contra el 10 y 5, podría calcular la probabilidad de que el 10 y 5 sea más grande que el otro. O sea, simula una normal 10,5, simula una normal 4,1, me fijo cuál es la probabilidad que uno sea más grande que el otro. Sí, no sé si tan así. Poné que lo dije demasiado fácil, pero... Me permitiría comparar, juntando promedio y riesgo, y comparar todos los casos. Así como está planteado, no. Ahora, capaz que hay algún detalle... Un detalle en el medio que no me estoy abordando. No. Pero sí, o sea, claro, la información que te da, o sea, capaz que desviaciones anualizadas, lo que uno mira son el riesgo y el retorno. Tipo, cuál es el retorno que está asociado y cuál es el riesgo que está asociado a esa inversión. Ajá. Y por eso son las dos. O sea, es el retorno y las desviaciones estándar mirado como riesgo. Otra pregunta. Vamos pronto, pero lo dimos de vuelta. Gracias, Susita. Pará, que en el chat tenemos... A ver, subí. ¿A que no habíamos visto el chat y nadie habló del Zoom? Y el
Excelente, muchas gracias. Creo que son respuestas a las cosas que fuimos hablando, más bien. Sí, eran algunos comentarios, por ejemplo, que los portafolios de pensión están pensados para inversores más bien conservadores, por eso los betas son menores que 1. Entonces no es coherente que vos puedas saltar a cada rato de un portafolio para el otro. Ok. Está, pero no hay preguntas. Está. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, ya lo veremos por acá. Bueno, listo. Nos vemos la semana que viene. Felicitaciones. Gracias.